Ayer estábamos hablando de cómo se está poniendo un poco de moda esto del cristianismo, del catolicismo, que lo estamos viendo con el disco de Rosalía y las implicaciones de todo esto. Y ahora también vamos a estar viendo el otro lado, que es un poco cómo se está poniendo de moda ser de extrema derecha, cómo los jóvenes se está abriendo esta moda de ser de extrema derecha. Extrema derecha, ya ni sé qué significa ese punto, porque te lo juro que es como una cuestión de bañarte, de ir al gimnasio, de querer formar una familia, de no querer que te frían a impuestos innecesarios y corruptos. Y un poco esa onda, ¿no? Como si vas por ahí ya es como ¡ay, extrema derecha! De querer tener cierto control sobre la inmigración. Eso ya es extremo, ¿no? Por lo que estamos viendo. Pero sí está habiendo un subidón con esto. Los jóvenes se están dando cuenta, están despertando de lo que les han vendido, que este progresismo que les han vendido no solamente desde la cuestión fiscal, sino también desde la perspectiva social y cultural, pues que ha sido una completa estafa. Yo me di cuenta en su día, como joven que soy, y ahora hay otros que están despertando también y no anda que no lo estamos disfrutando, ¿a que sí? Vamos a verlo. La nueva moda entre los jóvenes, hacerse de extrema derecha, ¿ok? Lo vamos a estar viendo aquí el artículo en breve. Pero antes vamos a ver un poquito las estadísticas, la situación de lo que está pasando. Mira, por esta persona, lo que debería ser llamada la portada. La nueva moda entre los jóvenes, no ser zurdos del orto. Yo no lo llamaría moda, es una consecuencia lógica de los procesos migratorios parasitarios, la ansiedad recaudatoria socialista y la falta de oportunidades de los jóvenes, trabajo precario, vivienda inaccesible, es la respuesta lógica a un socialismo desastroso. Ya pronto, tus hijos pueden haber caído en las redes de la ultraderecha. Estos son los peligros. Bueno, ahora aquí las estadísticas. Esta estadística en particular es España, pero bueno, esto es una tendencia que se está viendo también en Estados Unidos. Recordemos con Trump como muchos jóvenes, sobre todo los hombres, estaban votando por Trump. Había subido el porcentaje y supongo que en la TAM puede ser que esté sucediendo también. Coméntenme. Los jóvenes españoles de 18 a 29 años, o sea, generación Z más o menos, dan un vuelco sin precedentes hacia la derecha. Sin casa, sin familia, sin futuro firme, se sienten traicionados por décadas de progresismo institucional. De las mujeres jóvenes estamos viendo que se sigue manteniendo más o menos igual, más a la izquierda, aunque parece que también se ha ido bastante a la derecha, como podemos ver aquí, desde aquí abajo hasta aquí arriba. Y los hombres jóvenes sí han hecho tremendo disparón en estos últimos años. Las mujeres también, pero los hombres es como wow, tremendo disparón. ¿Y qué es lo que sucede? Yo creo que lo peor que la más grande tragedia que yo veo con respecto a la juventud y bueno, con respecto a todo el mundo, pero posiblemente más a la juventud actualmente, es la cuestión de la vivienda, que siento que en otras generaciones, como las generaciones de nuestros padres y eso, pues la mayoría eran capaces de ahorrar y de comprarse una casa y de tener su familia en esa casa, ¿no? Criar su familia en esa casa, como era parte de la vida, era un ciclo de vida. No sé, la película esta súper random, pero ¿quién ha visto la película? Literalmente súper random. Urban Cowboy, con John Travolta. Esta película, o sea, una película del 80. John Travolta se casa con esta chica, ¿cómo era que se llamaba? Debra Winger. Se casan, ¿ok? Y se casan y enseguida como compran su casita, lo típico que se veía en las películas de antes que hacían nuestros padres. Y en el caso de ellos se compran una casita pues bastante humilde, pero tienen una casita y empiezan ahí, tienen a sus hijos y luego a lo mejor con el tiempo pues pueden reunir más y comprarse algo mejor o mejorar la casa en la que viven. Y eso parece ser que para la juventud actual y para incluso ni tan juventud, ¿no? Para la mayoría de las personas hoy en día es como inaccesible. Se ha vuelto bien complicado porque los precios de los alquileres se han disparado, los precios de las propiedades también se han disparado, los sueldos no están para nada a la par. Y entonces la gente joven está como, o sea, literal, estudié una carrera para esto, o a lo mejor desarrollé mi carrera profesional, a lo mejor no estudié, pero como que estaba haciendo ciertos empleos para llegar a este punto y ahora ni siquiera me da para comprarme algo, para comprar una casa y formar una familia. Encima me han dicho que el sexo opuesto pues que es horrible y que hay que odiarlos y que lo mejor que puedo hacer es salir a emborracharme todos los días y a perderme en el abismo y ser un ser promiscuo y que mejor ni tenga hijos por la sobrepoblación y que si a lo mejor ni siquiera soy el género de mi nacimiento y que si no, déjame no comer carne y que si no sé qué, no sé cuál. O sea, esto es todo lo que le han vendido y no seas religioso, no tengas ningún tipo de fe, no tengas ningún tipo de propósito en tu vida. Esto es lo que nos han vendido, ¿no? Sustituye todos tus intereses humanos con cosas virtuales, tus intereses sexuales con el no por, tus intereses de aventuras con los videojuegos,
tus intereses de amistad pues con gente en internet, vía foros o lo que sea, o viendo lo que sea, como todo sustituido de esta forma, o viendo películas y consumiendo, consume. Siento que esto es como el caos, pero es que así como se siente, ¿no? Como consume, compra Chini, compra Amazon, y compra no sé qué, y Netflix y no sé, Uber Eats. ¿Y qué es lo que pasa? Que acabas teniendo una juventud muy perdida, sin ningún tipo de brújula de valores o de dirección en su vida y sin ningún tipo de esperanza. No saben por dónde ir, no tienen personas que son como su figura, que los va a llevar, que les van a decir, mira, haz esto, que haz lo otro. No tienen ejemplos en su vida. Y encima luego están viviendo en un lugar que, en el caso de España, por ejemplo, les cobra todos estos impuestos, pero se preguntan, ¿a dónde van estos impuestos? Porque yo no estoy viendo que esto sea la última maravilla. Y encima están viendo que están viniendo todas estas personas que a lo mejor ni siquiera son compatibles con lo que ellos quieren en su país. Y acaban entendiblemente súper decepcionados con este... Como, me gusta como lo dice este tweet. Por décadas de progresismo institucional. Uber Eats es mi... Bueno, ahora que como no vivo sola, me controlo, pero esa es mi... O sea, todo lo que yo he dicho aquí es porque yo lo he vivido. Porque es lo que vives, ¿no? Es como Uber Eats, Netflix, compra Chin, gasta todo tu dinero que encima no tienes. Porque total, como el dinero que tienes no te va a alcanzar para comprarte una casa o para tener un alquiler o para tener nada bueno, nada que sirva a largo plazo, pues gástatelo en Uber Eats, gástatelo en pizzas y gástatelo en Chin y gástatelo en alcohol. Y acabas teniendo pues toda una juventud sin rumbo. España no es un país para sus jóvenes. España crece pero no prospera. Las cifras macroeconómicas sugieren vitalidad, con un PIB que supera a los 1,5 billones de euros. El turismo roza a los 85 millones de visitantes y el desempleo baja aparentemente por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, la realidad cotidiana contradice la euforia estadística. Lo que para los organismos internacionales es una recuperación, para millones de jóvenes es un callejón sin salida. Uno de cada 4 menores de 25 años está en paro. No, y ni te hablo de abrirte un negocio, porque ¿para qué te vas a abrir un negocio si te van a freír impuestos, no? Mejor el paro y ya está. El paro y ahí te compras las pizzas en el Uber Eats. La tasa juvenil ronda el 25%, el triple que la media europea. Entre los que trabajan, la mitad lo hacen con contratos temporales o a tiempo parcial por sueldos que apenas cubren el alquiler. El salario medio apenas supera los 22.000 euros brutos al año, lo que equivale a unos 1.300 euros netos mensuales. Y muchas de estas personas acaban viviendo, luego acaban compartiendo piso, tienen que vivir en cuarticos como hasta ciertas edades, o incluso seguir viviendo en casa de sus padres hasta a saber a qué edad, ¿no? Nos acaban independizando. En las grandes ciudades donde se concentran las oportunidades, un piso medio de 80 metros cuadrados cuesta más de 1.100 euros al mes. Y ni te hablo en París. En París eso... Sin contar suministros ni transporte. La aritmética es sencilla. El joven que se emancipa en España lo hace a costa de renunciar a casi todo. El precio de la electricidad ha subido un 50% desde 2018, el combustible un 30% y la cesta de la compra un 38%. A esto se le suman los impuestos indirectos, las retenciones y un sistema fiscal que grava con dureza el trabajo mientras tolera la ilusión de las grandes estructuras financieras. El resultado es que el ciudadano paga más, produce lo mismo y recibe menos. El Estado crece pero la vida se encoge. La pobreza infantil, bueno, está bastante largo esto, pero muy bueno. Está sucediendo exactamente lo mismo en Canadá, donde yo vivo, y aquí he mostrado los resultados de las últimas elecciones y parece que sí, que está sucediendo de esta forma. Sueldo de miseria, alquileres de risa, política convertida en teatro y una élite que vive desconectada, dándose premios entre ellos y diciéndoles que tengan paciencia. Yo si le pudiera dar un consejo, a la gente joven, más joven que yo, lo que fuera, no que yo sea aquí tipo el pilar de la perfección y nada, no, para nada, pero yo creo que lo mejor que puedes hacer es... O sea, nadie va a venir a salvarte. Tienes que salvarte tú, sea como sea. Literalmente, échate a pelear con los leones, como tienes que salvarte tú, porque nadie va a venir a salvarte. No esperes a que si te suben el sueldo, que si te van a bajar el alquiler, a que si no sé cuánto. O sea, tienes tú que buscártelas como sea, de la forma que sea y así, porque no van a venir a salvarte y solamente va a empeorar cada vez más la cosa. Los jóvenes españoles giran a la derecha. Es un vuelco histórico. Nunca en 40 años se habían ubicado tan a la derecha. Y nunca había sido el grupo más conservador. Hasta ahora, hilo. Bueno, esto es lo que estábamos viendo, el gráfico que acabamos de ver. Así se ha movido desde 1985 la ubicación de los españoles,
Las sociedades se mueven en ciclos, a la derecha con Aznar, a la izquierda con Podemos. Desde 2019 el péndulo va a la derecha, pero los jóvenes se derechizan, me gusta esa palabra, más. Y por primera vez los de 18 a 29 años son el grupo más de derecha. ¡Wow! Contribuye que los de más de 65 van al revés, en parte por biografía, ahí fue entrando una generación de izquierdas, los jóvenes transición. Y si separamos por sexo, los hombres jóvenes se derechizan más, y eso es nuevo. Pero cuidado, las mujeres jóvenes también están girando a la derecha. Muchas están despertando y están dándose cuenta de lo mismo que hemos estado hablando, de la cuestión del dinero, pero luego también la parte del feminismo, que es como, es una vaya estafa que me han metido. Aquí sigo con 40 años, sola con mis gatos, no tengo para independizarme. Y esto es lo que se supone que tenía que hacer gracias al feminismo. El giro es también visible con los partidos que van a votar los jóvenes de 18 a 29 años. Vox, Primera Fuerza, 27%. La derecha ganaría 52% a 37%. PP más Vox, PP más ES. Caveat: los jóvenes siguen siendo heterogéneos. Hay muchos de izquierdas, el giro es 0,5 puntos en la escala del 1 al 10, pero en perspectiva histórica eso es mucho énfasis. El cambio más grande registrado. ¡Wow! También lo que pasa es que la izquierda se ha enfocado tanto, pero tanto, sobre todo recuerdo en las elecciones de Kamala versus Trump, era una obsesión tan loca con las cuestiones sociales, como era toda su campaña, te lo juro, era ay, que si el desnacimiento de los bebés, como una campaña entera sobre eso, los desnacimientos de los bebés, para que las mujeres se obsesionaran con esta idea de que si son mujeres de verdad, pues van a votar a una mujer que asegura sus derechos femeninos, que si los derechos de las comunidades minoritarias, o sea, era todo sobre esto. Y es que la gente está como, ok, pero ¿cómo pago el fin de mes? ¿Me entiendes? Como muy bien que puedo hacer todas estas cosas, pero muy bien que los trans tienen derechos y qué sé yo, me parece bien que los tengan, pero ¿cómo llego a fin de mes? ¿O cómo creo esta familia que siempre quise tener y ahora no me da? Otro caveat, esto es derechización en posicional o de identificación. Para mí es sobre todo un termómetro de hacia dónde quiere uno mover la sociedad desde donde está. En asuntos concretos hay también derechización joven. Por ejemplo, preguntamos por feminismo. En otros no, por ejemplo, preguntados por sexualidad. Este giro no significa que los jóvenes de hoy tengan ideas a la derecha de los de 1989 o 2004. Ese es un diagnóstico más difícil de hacer. Creo que saldrá negativo. Esta generación es la que tiene las peores condiciones de toda la democracia, sin posibilidad de vivienda y teniendo que sufrir la inmigración descontrolada. Bueno, y sin hablar, ¿no? Añadimos más factores, hablando de la democracia, sin hablar de qué democracia, porque dice ciertas cosas en internet o en tu empleo o donde sea que no les gusta a la gente. ¿Dónde está ahí la libertad de expresión en ese caso? Sufres ese miedo a la cancelación. Es un mundo bien loco, ¿no? Es un mundo bien loco, no te puedes expresar del todo, tienes que pensar de cierta forma, tienes que vivir con cierto miedo para no ofender a ciertas personas. Encima la migración descontrolada que estamos viendo, que si los precios de las cosas excesivamente caros, la cuestión social, la gente cada vez más sola, la gente cada vez más tomando su vida porque no tienen propósito de vida, la gente cada vez más viviendo como en casas de sus padres hasta que son una edad que se supone que ya podrían independizarse, menos familias cada vez, la tasa de natalidad bajando, más resentimiento entre sexos, tipo, la gente está como, esto es lo que me dijeron, no sé, vamos a cambiar, aunque sea, vamos a probar para el otro lado, porque esto es un cuento. La nueva entre los jóvenes hacerse de extrema derecha. La energía intelectual de los nuevos movimientos de la derecha más radical atrae a los jóvenes. Me mata esto de la derecha más radical porque sí existe una derecha radical. O sea, sí existe el Ku Klux Klan, por ejemplo, que Estados Unidos, que están como, saquen a los latinos y a los afroamericanos y a los no sé qué, no los que, como, sí está esa onda, o peor, a gente que está como, maten a gente que no son como yo. Pero la mayoría de nosotros que seríamos considerados extrema derecha, como no pensamos ninguna de esas cosas, simplemente como queremos una vida un poquito mejor, no queremos que nos frían impuestos, que no haya control sobre todos los temas que hemos estado hablando. La energía intelectual de los nuevos movimientos, que no se le inculque ciertas cosas a los niños en la escuela, etc. La energía intelectual de los nuevos movimientos de la derecha más radical atrae a los jóvenes. Estos movimientos cuestionan las normas liberal democráticas, desdeñan a las instituciones y a la universidad. Como tienen que estar los profesores de la universidad si hay una tendencia así entre los estudiantes. Porque ellos siempre eran los que adoctrinaban a los estudiantes para irse por otro lado. Cada vez es más evidente que los jóvenes están bien. Bueno, quizá no del todo bien, pero sin duda cada vez mejor en lo que respecta a sus opiniones políticas, claro está. Si están bien en general, no queda claro lamentablemente. Ok. En todas las encuestas a ambos lados del Atlántico,
los jóvenes se identifican con partidos, movimientos e ideas de derecha y votan por ellos. Pero no hablamos solo de la derecha moderada o tradicional, sino también de fuerzas populistas, antiinmigrantes y reaccionarios. No suelen ser antiinmigrantes, antiinmigración descontrolada, que es otro tema, e ilegal. Estos movimientos cuestionan las normas liberal democráticas, desdeñan a instituciones como los medios tradicionales y a las universidades y desprecian al establishment político. Curtis Yarvin, el bloguero ingeniero informático cuyas ideas ayudaron a dar vida al Trump 2.0, apodado el padrino de la facción más iconoclasta de estos jóvenes derechistas que se mueven principalmente en internet, hace poco ha empezado a llamar la nueva derecha, como se suele denominar a la facción más radical e inflexible, la derecha joven, debido a la importancia que han adquirido sus miembros junior. Como siempre, existe otro nivel de complejidad: brecha de género. Como ha demostrado John Bourne Murdoch de Financial Times, la brecha política de género entre la generación Z, los jóvenes de entre 13 y 28 años, es tal que podría tener más sentido pensar en ella como dos generaciones diferentes en lugar de una, dado que las mujeres de la generación Z son más liberales, o sea, más de izquierdas, y los hombres más conservadores. Por lo tanto, la derecha joven podría considerarse mejor como la derecha joven masculina. La izquierda progresista, tanto la joven como la mayor, a veces muestra un desprecio a los valores liberales tradicionales de la libertad de expresión y el debate abierto, como bien sabemos. No digas lo que a ellos no les gusta porque... adiós. Y aunque esta derecha masculina, más joven y nueva, podría compartir algunas de las opiniones de la vieja derecha en lo que respecta a la inmigración y el nacionalismo, y cada vez más en lo que respecta a los valores judeocristianos, a menudo está más interesada en acabar con el orden existente que en conservarlo. Y por supuesto que esta brecha política también resulta en una tensión bastante grande entre hombres y mujeres en cuestión de las relaciones, porque no es, yo que sé, en 1910 que a lo mejor las mujeres no estaban muy metidas en política, o que no votaban, o que no tenían mucho que decir o pensar en esto y que estaban en otros temas. Hoy en día la mayoría de las mujeres de esta generación Z pues sí, más o menos están metidas, ¿no? Más o menos, pues, aunque sea por moda, dicen, bueno, Kamala me deja de nacer bebés, que es un derecho femenino, voto por ella. Trump, supremacista blanco, como esos básicos lo saben más o menos, y esto por supuesto resulta incluso en más tensión, en más polarización y separación entre los géneros. Ante el pánico por el coqueteo de los jóvenes con el fascismo, esta diferencia es importante, porque una de las principales razones por la que los jóvenes se están desviando no solo hacia la derecha, sino hacia la derecha radical o incluso la extrema derecha, es su energía intelectual. Una efervescencia fresca de ideas sobre cómo organizamos la sociedad. Claro, es que la juventud es muy apasionada. La juventud es esa época tan apasionada donde la gente tiene ganas de hacer estos cambios. Y entre más jóvenes más. Como esa edad de 18, 19, 20 años, es una edad clave para estas cosas porque se sienten muy apasionados sobre estos cambios, sobre compartir su opinión. Es su energía intelectual, una efervescencia fresca de ideas sobre cómo organizamos la sociedad. Esto atrae a los jóvenes que buscan algo que los entusiasme y algo que se sienta como una ruptura, una rebelión con respecto a las creencias de sus padres liberales y rígidos. Y aunque hay muchos teóricos destacados en la derecha que ofrecen ideas radicales, el propio Yarvin argumenta que la democracia debería ser sustituida por la monarquía. Existe un claro déficit de tales pensadores o incluso de nuevas ideas en la izquierda. Yo no soy pro monarquía, faltaría más, pero una cosa que sí me podría llegar a gustar, no de una monarquía, pero a lo mejor de tener líderes por más tiempo, es la cuestión esta de que al final, para que hayan cambios como tal en la sociedad, 4 años, que son los términos con los que yo estoy más familiarizada, los Estados Unidos, tipo 4 años no te alcanza casi, ¿no? Como los efectos, si acaso, los va a ver el siguiente, y sí puedes ser reelegido y puedes a lo mejor hacer 8 años máximo, pero tampoco que sea mucho 8 años para hacer estos cambios. Pero más que eso, es la cuestión de que tengas un fragmento tan corto en el que puedes reinar, el que puedes gobernar, pues te va a ser más enfocado en que te vuelvan a escoger, en que te vuelvan a elegir, que en de verdad hacer cambios a largo plazo. A ti lo que te interesa al final como político, que vas a estar ahí 2 años, 3 años, 4 años, 5, 8 como mucho, es que te vuelvan a escoger. Entonces vas a hacer lo necesario para que en ese tiempo la gente diga, wow, nuestro salvador. Incluso si esto asume si esto implica que estés destruyendo las cosas a largo plazo, que no se va a ver en ese momento, no se va a ver en esos primeros años, pero que a lo mejor tipo 10, 20, 15 años después sí se va a ver que acabaste con las políticas que basaste, pero no te importa porque solo te importaba que te volvieran a escoger. Marisenlandia, existe una monarca. Ya me callo, a ver, ¿dónde estábamos?
pero es el único. Y aunque hay muchos teóricos destacados en la derecha que ofrecen ideas radicales, el propio Yarvin argumenta que la democracia debería ser sustituida por la monarquía. Existe un claro déficit de tales pensadores o incluso de nuevas ideas en la izquierda. Críticas a la modernidad. Los jóvenes que antes se entusiasmaban con los argumentos de Noam Chomsky sobre la fabricación del consentimiento mediático, ahora se sumergen en las críticas nietzscheanas, no puedo pronunciar eso, a la modernidad del escritor derechista seudónimo Bronze H. Pervert y en su entusiasmo por la masculinidad precivilizacional, pero la brecha de género no es la única división intrageneracional. Las encuestas sugieren otra disparidad significativa entre los miembros mayores de la generación Z, que terminaron sus estudios antes de la pandemia 2020, y los más jóvenes que los terminaron después. Este último grupo se inclina más a la derecha que sus predecesores. ¿Cuál? El que... A ver, vamos a leer esto porque creo que estoy ahí yo, ¿no? Ok, hay una brecha intrageneracional entre los miembros mayores de la generación Z, aquí, que terminaron sus estudios antes de la pandemia 2020, bueno, yo terminé justo con la pandemia, y los más jóvenes que los terminaron después. Este último grupo se inclina más a la derecha que sus predecesores. Ok, el grupo al que yo no pertenezco se inclina más a la derecha, que tiene sentido porque yo en mi grupo la verdad que no he visto mucha derecha. En los chicos a lo mejor, pero no las chicas. En una encuesta realizada por la Universidad de Yale este año, los jóvenes de entre 18 a 21 años apoyaron a los republicanos con casi 12 puntos porcentuales más que los demócratas. Con esta generación sí se está viendo en internet que sí se han cambiado bastante. Mientras que los de 22 y 29 años los apoyaron con unos 6 puntos porcentuales. Versus la mía, como mi generación Z, que es lo que está sugiriendo el artículo, que es casi que divisible en dos, es como la que hizo el progresismo que tan ácido y tan amargo. O sea, mi generación Z, estoy aquí así como que soy importante. La generación Z a la que yo pertenezco es la generación Z que nos da de comer aquí, que nos da todos estos temas. Toda esta gente que tienen ahora, no sé, de 25 a 28 años o así, son los que han liado todo esto, ¿no? De me identifico como un gato, miau, me identifico como no sé qué, me tienes que decir no sé cuánto, tengo derecho de nacer a los bebés, los hombres son malos, como son esa gente los que han acabado. Entonces evidentemente no van a estar ahí ahora yéndose hacia la derecha. Son entonces la otra generación Z, como los más jovencitos, que son casi generación, ¿cuál es la siguiente? X, no me acuerdo, que están cambiando hacia la derecha. Mientras tanto, los jóvenes británicos, o sea, no solo esto es en Estados Unidos, bueno, hemos visto España, o sea, esta tendencia está pasando en España, como vimos, en Canadá, según lo compartieron alguien, Estados Unidos y también Inglaterra, parece. Mientras tanto, los jóvenes británicos de entre 18 y 24 años también dan la espalda a la izquierda tradicional. En las elecciones de 2024, menos jóvenes de entre 18 y 24 votaron por el Partido Laborista que un amplio sector de la población de mediana edad. Yo también creo que las redes sociales han contribuido a esto, porque las redes sociales que todos consumimos tanto, y sobre todo esta gente tan joven, están todo el día en TikTok, pues promueven mucho esta idea de sé tu propio jefe y vive desde donde quieras, ¿no? Sé un nómada digital. Todo esto al final lo promueve bastante, y esto o crece tus posibilidades económicas y viaja. Todas estas cosas se promueven mucho en redes, incluso si son de forma indirecta, y eso no es consistente con la perspectiva más hippie o más woke que tiene mucha gente de izquierda. Y aunque solo el 9% votó por Reform UK, es probable que esa cifra aumente en futuras elecciones. En la última encuesta juvenil del centro John Smith, más de una cuarta parte de los hombres de entre 16 y 29 años afirmaba tener una simpatía hacia Reform, lo que contrasta con el 15% de las mujeres jóvenes. Esa es otra parte de los británicos. Sé tu propio jefe. ¿Desde qué? No sé, pero sé tu propio jefe, tal cual. ¿No? Como, sé tu propio jefe. Hoy trabaja en Marbella, mañana en Panamá, pasado en Indonesia. Y por supuesto, no quieres pagarles impuestos a todos estos lugares y no sé qué. Y no quieres estar contribuyendo a las cirugías de cambio de género. Como yo creo que las redes sí han contribuido a esto un poco. La gente se aburrió que la izquierda espiritual y woke que ellos amaban tanto con su mentalidad hippie moderna los esté cagando hoy en día. Tal cual. No, y que al final, morales, arrodíllense ante la reina Maricel. Aquí llegó la monarca, yo sí no las abandonaré hasta el final. Bueno, a mí no me interesa ser reelegida porque voy a estar en poder siempre. Entonces yo voy a hacer bien las cosas en Maricelandia. Típico que dicen todos y al final fallan.
Pero, ¿qué decíamos? La gente al final es normal que querramos mejorar nuestros intereses. Es normal que nos motivemos por eso. Y si estamos viendo que no nos alcanza y que no podemos mejorar nuestra calidad de vida y nuestro estándar de vida con lo que nos han vendido, pues adiós. Y no solamente en la cuestión del dinero, también en cuestión de relaciones, en cuestión de todo, de calidad de vida. La vieja máxima de que si no eres liberal de joven, o sea, si no eres de izquierdas de joven, no tienes corazón, y si no eres conservador de viejo, no tienes cerebro, ya no funciona del todo, a menos que creamos que a los jóvenes les falta corazón. Lo que se ve es una generación, es que lo que pasa es que la izquierda pasó de ser como los del corazón, los de la empatía, a ser como los que le falta todo, ¿no? Le falta cerebro, corazón, hígado, o sea, le falta absolutamente todo. Ya no funciona del todo a menos que creamos que a los jóvenes les falta corazón. Lo que se ve es una generación desencantada, que duda que la democracia liberal puede lograr algo valioso, que duda que la democracia liberal puede lograr algo valioso. Hace falta un pensamiento nuevo y fresco, así como un entorno libre y abierto donde ponerlo a prueba, debatirlo y cuestionarlo para demostrar que aún puede.